2 veces en Valverde en un mes. Alcaldesa, esto me va a crear problemas. Esto me va a crear problemas porque hace 4 días estábamos aquí con los pueblos más bonitos de España y hoy estamos con otra iniciativa fantástica, fantástica. Pero la ocasión lo merece. Tengo que reconocer que la alcaldesa ha insistido. Me ha llamado varias veces, es más, hubo un momento de decir, estamos con muchas cosas ahora en plena actividad, pero bueno, su perseverancia, su insistencia y sobre todo el hecho del proyecto es lo que me ha motivado a estar un ratito hoy con vosotros esta tarde. Mirad, Tejiendo la Calle yo lo empecé a conocer hace 6 años. Yo estaba un día en el despacho y me llegó este proyecto. Y digo, ¿y qué es esto? Y me quedé con 2 palabras. Mujeres y arquitectas. Mira, esto es un proyecto que hay una arquitecta que está entusiasmada con este proyecto y le tengo que apoyar. Y después dice, aquí las mujeres elaboran artesanía, embellecen el pueblo, comparten espacio. Son los 2 conceptos que a mí me llegaron hace 6 años. Digo, claro, no tuve ninguna duda, no solo hace 6 años, sino, digo, pues venga, pues vamos a apoyar el proyecto con varias direcciones generales, ¿no? Creo que a veces también tenemos que poner en el foco los proyectos bien hechos, los proyectos que son tendencia, los proyectos que son futuros, los proyectos que están consolidados y que llevan ya 9 años. Proyectos que además son significativos y que son muy importantes, que son un ejemplo para otros. En este clima sencillo habría que poner en valor los proyectos que nacen desde el corazón, los proyectos que nacen desde el compromiso, los proyectos que nacen pensados desde la conciencia. Porque fijaros qué bonito que es pensar un proyecto, creer en él, ponerle pasión, ponerle color, ponerle espacio de comunidad, de cooperación. Y es que esos son proyectos imbatibles. Pero creo sinceramente que si en los proyectos no los creemos, ponemos ilusión, ponemos pasión, ponemos cabeza, ponemos innovación, esto es un hecho diferente, ¿no? Se está ya copiando, se empezará a copiar, no pasa nada. Las cosas buenas hay que replicarlas. Para acompañar, es nuestra obligación, no hacemos nada más. Ni Adicover, ni la Junta, ni el Ayuntamiento, hacemos lo que tenemos que hacer, que es estar cercano a la gente, apoyar los proyectos, alentarlos. Por lo tanto, mis primeras palabras hoy quieren ser para felicitar a la arquitecta, a las mujeres de Valverde, que ellas son las auténticas protagonistas de este proyecto. Y para decir que el próximo año, que es el 10º aniversario, hay que pensar en algo potente. Hay que pensar en algo potente, porque os lo merecéis, algo que tenga trascendencia, algo que se visualice. Las luces rojas están encendidas. Y vuestro ejemplo de tejer ese trabajo, en esos talleres, en esas tantas horas que dedicáis, puede ser un buen ejemplo para mucha gente, para muchos gobernantes, para muchos pueblos, para muchas autoridades, de decir, juntos podemos. Y desde Valverde, desde La Vega, desde Extremadura, se puede lanzar un grito al mundo de decir, lo importante son las personas, lo importante es cooperar, lo importante es tejer alianzas, lo importante es valores de cooperación, valores nuevos. Por lo tanto, alcaldesa, alcalde, Adicover, amigo gerente de Adicover, otras personas que están aquí, pero sobre todo las mujeres. Gracias por ser un ejemplo. Espero que en el 10º aniversario algo se os ocurra para lanzar un grito al mundo de tejer una alianza por la solidaridad y por la lucha por el cambio climático. Seguro que algo se os ocurre. Muchas gracias.